Hay dos áreas que en toda América Latina hay que fortalecer frente a este crimen organizado, nacional y transnacional, y es la inteligencia y la investigación criminal. Se requieren más hombres y mujeres dedicados a la inteligencia, a la investigación criminal, a la investigación financiera, a atacar las rentas criminales y, desde luego, contar con equipos de última generación, porque para eso hay que hacerle seguimiento a unos criminales. Bueno, pues el día de hoy nos encontramos con Hugo Acero, quien fue secretario de Seguridad de Bogotá. Doctor Acero, gracias por acompañarnos en quienique.com. Gracias por la invitación y, bueno, aquí dispuesto. Muchas gracias, por supuesto, siempre bienvenido. En primer lugar, quisiera que habláramos sobre la seguridad, este tema que le está afectando y que tiene tan preocupados a los ciudadanos de la capital del país. ¿Cómo interpreta usted el aumento de los hechos violentos y delictivos en Bogotá justamente? Bueno, ahí hay una serie de hechos que han venido sucediendo en las últimas semanas que realmente preocupan, sobre todo por el impacto que han tenido dentro de la ciudadanía. Uno de ellos tiene que ver precisamente con el asesinato de un joven, digamos, de 30 años, profesional, próximo a graduarse, por parte de unos delincuentes que quisieron hurtarle sus pertenencias y pues desafortunadamente uno de ellos terminó asesinándolo. Pero también destacar la reacción por parte de un policía que estaba cerca, en donde logró dar de baja a uno de los delincuentes y detener al otro. Incluso el padre de Jean-Claude hizo un llamado también a llamar las cosas por su nombre, porque el joven que fue detenido tiene tan solo 16 años. ¿Qué opina usted también sobre estos niños metidos en la criminalidad y cómo debería también ser ese trato con estos jóvenes que están robando en la ciudad? Hay habido unas discusiones importantes en Colombia que de alguna manera no han prosperado. Una fue la cadena perpetua para violadores, eso no prosperó en el Congreso y pues en varias oportunidades se ha propuesto bajar la edad de los jóvenes para que puedan ser imputados desde el punto de vista penal con una menor edad. El tema es que si se baja la edad, pues los delincuentes van a tener menores de menor edad, o sea, de menor cantidad de años, y eso, el reclutamiento está ahí y desde luego que hay que enfrentarlo. Yo creo que esa discusión debe darse, e inclusive el alcalde habla de presentar o de una serie de reformas legales que desde luego habrían que hacerse a través del Congreso, pero es una discusión que hay que hacer, porque es que si miramos el tema del homicidio, en el caso de la utilización de menores, pues eso se está dando, pero habría que juzgar con unas dimensiones distintas a circunstancias que se presentan también en el ambiente. Por ejemplo, si es un menor sicario que ya tiene no solamente unos antecedentes y demás, pues desde luego una rigurosidad importante en términos de ley, pero también se dan casos de amigos que se sientan a beber, uno de ellos de pronto de un equipo distinto y en esas discusiones terminan en una riña los dos y uno de ellos termina agrediendo al otro y pues asesinándolo. Las circunstancias son completamente distintas. Esa es la discusión que hay que tener. Esto no se puede completamente generalizar porque son circunstancias completamente distintas, aunque al final sucede que se comete un homicidio. Entonces, esas son discusiones que hay que tener y sobre todo en el Congreso. Exsecretario, ¿cuáles son hoy los delitos justamente que más deberían preocuparle a las autoridades, pero también a los ciudadanos de Bogotá? Pues, si uno mira desde el punto de vista humano y también penal, desde luego el homicidio es el delito que más preocupa, porque es que el homicidio termina afectando absolutamente todo. O sea, el derecho a la vida está primero que cualquier otro derecho. Y eso el Estado tiene la obligación de protegerlo. Y digamos, ese sería. Pero también, desde luego, preocupa mucho a los ciudadanos los hurtos en las calles, los hurtos a residencia, los hurtos a bienes. Y ahí hay que tener también otra discusión importante, y es la reincidencia. Yo creo que estos proyectos de ley, que ojalá los presente el gobierno distrital o algún congresista o alguien, deben revisar la reincidencia, porque es que la policía detiene a delincuentes que han sido detenidos 10, 15, hasta 30 veces y los juzgan por el último delito. No, yo creo que la reincidencia debe tener un agravante, debe ser castigada
y podría pensarse en una norma en donde una persona que ha cometido 3 delitos que son escarcelables, que seguramente no va a ir a la cárcel, pero a partir de 3, cuando ha cometido 3, quede privado de la libertad. Porque de lo contrario, lo que sucede es que los delincuentes se dan cuenta de esas debilidades que tiene la justicia y pues siguen delinquiendo, siguen haciendo de las suyas porque al final del día no les pasa nada si reinciden, si agreden, si lesionan, si le quitan las propiedades a la gente. Justamente sobre esa reincidencia y la falta de confianza de los ciudadanos ante las autoridades, hay mucha preocupación, pero también quisiera preguntarle qué factores cree usted que están impulsando el incremento de la delincuencia en Colombia. Eh, ¿Está fallando la alcaldía, la policía? ¿En dónde hay ese cortocircuito para que los delincuentes sigan robando y delinquiendo en la ciudad? Desafortunadamente, digamos que cada vez tenemos un crimen más organizado, más planeado, más estructural y menos circunstancial. Otra era las épocas en donde encontraba uno el ladrón de calle que buscaba un alimento, que buscaba unos recursos para poder alimentar su familia. No, la verdad es que se convirtió en un ingreso y un ingreso bastante rentable para algunas personas. Por ejemplo, estas dos personas que mataron al joven, pues tienen una moto. Entonces tenían un bien que estaban utilizando precisamente para movilizarse y realizar ese tipo de actividades. Ellos sabían que en su actividad podían perder la moto, pero esa es una inversión económica. Tenían armas, pero además tenían un sector en el cual trabajaban. Digamos, son gente que convirtió la actividad delincuencial en una actividad profesional y en una actividad de ingreso importante. Y desde luego hay jóvenes y también adultos que lo que están ahí es básicamente para enriquecerse y no solamente para lograr mantenerse en el diario vivir, no, realmente se están creando, ya están creadas las estructuras criminales que desde luego se están beneficiando de distintas rentas criminales, el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, el comercio de armas, el hurto de celulares, motos, carros, en fin, ese es un mercado que ha creado varias empresas criminales. Exsecretario, usted por supuesto ya estuvo en esta cartera y es un experto en seguridad y por eso me gustaría también preguntarle qué tanto peso tiene la presencia de estructuras criminales externas o transnacionales en la inseguridad local. No, ya tenemos un crimen transnacional. En Colombia, como en todos los países de América Latina, en su gran mayoría hay bandas, hay mafia, la mafia italiana, la mafia albanesa, la mafia rusa, en fin, distintas mafias, la mafia colombiana, las mafias mexicanas, las estructuras criminales venezolanas que ya también están creciendo y fortaleciéndose como el Tren de Aragua. En fin, digamos, ya esto no se soluciona si solamente un municipio asume el problema tratando de solucionarlo. Requiere la alianza de los municipios cercanos. Esto no se soluciona si Colombia quiere solucionarlo solo. Necesita cooperación de los demás países. Pero desafortunadamente esa cooperación no se está dando. El gobierno colombiano no tiene relaciones con el gobierno de Ecuador, no las tiene con el gobierno de Perú, tiene unas relaciones muy pobres y débiles con el gobierno de Brasil, con el gobierno de México y con los países centroamericanos y menos con El Salvador. Entonces, es muy difícil realmente enfrentar una criminalidad hoy mucho más organizada y transnacional y con estructuras nacionales muy fuertes si no entramos en procesos de cooperación con las demás naciones y también en procesos de cooperación a nivel interno de los países con los distintos sectores, incluido la participación de las comunidades. Ahí hay que trabajar mucho con las comunidades. Doctor Acero, y en esa línea, ¿cómo evalúa las medidas que ha venido tomando la administración del alcalde Galán? ¿Qué ha funcionado y qué no? Porque hay muchas críticas contra el alcalde. No, yo creo que se ha hecho el esfuerzo, el alcalde mejoró esas relaciones con las instituciones, de trabajar en equipo, con la 13ª Brigada, con la Fiscalía, con la Policía, lo hace de manera regular, pero creo que falta, y faltan recursos. Eh, Hace poco una concejal hablaba que no se había ejecutado, que se estaba ejecutando muy poquito el presupuesto. Hombre, cuando uno tiene la plata que tiene, hay que tratar de que por lo menos se ejecute más del 95% del presupuesto porque se necesita. Pero hay otro elemento ahí
en términos presupuestales, y es que cuando uno mira la distribución de ese presupuesto, más del 70%, casi el 80% es de funcionamiento. O sea, se tiene apenas el 20%, el 25% para inversión. Y yo creo que hay que aumentar la inversión. Y el distrito no solamente debe mirar el tema de fortalecer a la policía, sino también a la justicia. Hay dos áreas que en toda América Latina hay que fortalecer frente a este crimen organizado, nacional y transnacional, y es la inteligencia y la investigación criminal. Se requieren más hombres y mujeres dedicados a la inteligencia, a la investigación criminal, a la investigación financiera, a atacar las rentas criminales y, desde luego, contar con equipos de última generación, porque para eso hay que hacerle seguimiento a unos criminales y hay que estar haciendo inteligencia sobre esas estructuras criminales. Entonces yo creo que todavía falta realmente esa inversión importante en esos sectores que acabo de denunciar, pero también el distrito, por ejemplo, no he visto que haya avanzado en la construcción de la nueva cárcel distrital en Predios de la Picota. Las estaciones de policía están completamente hacinadas, de gente detenida. Tenemos muchos policías cuidando delincuentes en las estaciones y se requiere la segunda cárcel distrital con un cupo de más de 2.000 personas, que desde luego eso hay que sacarlo adelante. Se demora un poco, pero si no se hace ahora, la situación hacia adelante va a ser peor. En ese orden de ideas también, y con lo que usted decía y explicaba un poco, esto quiere decir que Bogotá hoy no tiene el pie de fuerza y las capacidades investigativas que se requieren en la capital del país. No, no las tenemos. No las tenemos y creo que no las vamos a tener, y menos con el actual gobierno nacional, que el tema de seguridad poco le importa, y la verdad no veo que haya suficientes recursos y acciones para tener más policías, no solamente en Bogotá, sino en el país. ¿Qué falta o qué cree usted que hace falta en esa coordinación entre el gobierno local y el gobierno nacional para que se fortalezca justamente el tema de seguridad? No solamente en Bogotá, sino también a nivel nacional. No, se necesita un presidente que asuma como comandante y jefe de la fuerza pública, y realmente el presidente Gustavo Petro no está asumiendo esa función, salvo cuando se disgusta con las fuerzas y dice que él es el comandante, lo regaña y les ordena cosas como entregarle información de inteligencia a las agencias de inteligencia del gobierno venezolano. Ese es un desastre. Hoy pareciera que las agencias de inteligencia están coordinando mucho más con Cuba, con Nicaragua y con Venezuela que para evitar los problemas graves que tenemos de crimen transnacional. Exsecretario, y pues ya para finalizar, también me gustaría, nos ha venido explicando un poco a grosso modo las necesidades de Bogotá, pero ¿cree usted que el modelo de seguridad de Bogotá requiere una reforma profunda o ajustes puntuales? No, yo creo que ajustes puntuales, yo creo que se requiere decisiones importantes. El alcalde ya va a comenzar su tercer año, ahorita en enero comienza su tercer año, quedan 2 años, y en 2 años se puede hacer mucho, y creo que ese es un esfuerzo que conjuntamente con el secretario de Seguridad y las demás instituciones deben hacer, y ojalá se consiguieran más cantidad de recursos que permita invertir estratégicamente en temas como la cárcel, en investigación criminal, en inteligencia, en dotarlos de equipos última generación, en todo el tema de inteligencia artificial, inclusive en trabajos de seguimiento importante a estructuras criminales, pero sobre todo a las rentas. Y ahí hay que seguir insistiendo de poder dialogar y trabajar en equipo con el gobierno nacional, pero veo eso muy difícil, dado que el presidente no trabaja con el alcalde Galán, ni con el alcalde de Char en Barranquilla, ni con el alcalde en Cali, ni con el alcalde Fico Gutiérrez en Medellín, y con otros alcaldes y gobernadores, porque considera que son de otro equipo, que pertenecen a la oposición. Y hombre, esa visión retrógrada, politiquera, no conveniente, a los únicos que le sirve es a los delincuentes, y el presidente no está cumpliendo con su función.